Muy buen día. Soy el pastor Alejandro Varela, desde La Paz, Baja California Sur, en México, llegando hasta su vida porque usted me concede este privilegio. Quiero agradecerle profundamente que a lo largo de este año usted me haya dado la oportunidad de compartir la palabra de Dios y colaborar de alguna manera para que usted tenga un encuentro con el Señor y que escuche lo que Dios le habla. Me parece que el mundo en el que vivimos está necesitando mucho amor. Cada vez el mundo está cayendo en un profundo egoísmo. Y me parece, sin temor a equivocarme, que usted y yo también, sin darnos cuenta, podemos caer en ese egoísmo profundo en el que el mundo está envuelto. Piense, por ejemplo, en este momento, en este tiempo de Navidad. ¿En quiénes está pensando usted para pasar un tiempo agradable en esta Navidad? ¿Con quiénes está pensando cenar? ¿A quiénes está pensando darle un regalo? Y obviamente no tiene nada de malo que pensemos en los nuestros, o que tal vez incluso estemos pensando en aquellos que acostumbran darnos regalos a nosotros también, y que tal vez eso sea lo más común. Pero en este tiempo de Navidad, en este año 2024, yo quiero invitarle para que permitamos que Dios nos desafíe a hacer algo más profundo y especial todavía. Quiero invitarle para que en este tiempo de Navidad, cuando estamos todavía casi 2 semanas de tener esta celebración, podamos abrir nuestros ojos y mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de que hay muchísimas personas, tal vez más cerca de lo que nos imaginamos, que están necesitando el amor de Cristo. El amor de Cristo que puede llegar a ellos a través de usted y a través de mí. Por eso hoy quiero invitarle para que reflexionemos en una enseñanza profunda que el Señor Jesucristo nos da, precisamente cuando alguien viene a hacerle una pregunta. Y quiero invitarle para que lea conmigo aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, los versículos del 25 al 37. Permítame leer lo que dice la palabra del Señor. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: Cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Tal vez usted ha escuchado antes de esta parábola. No solamente en el ambiente cristiano la conocemos, en todos lados se cuenta la historia del buen samaritano. Incluso cada vez que alguien anónimamente ayuda, se le denomina como un buen samaritano. Es una historia muy conocida, pero tal vez es tan conocida que hemos dejado de percibir lo que Jesús está enseñando. Si nos damos cuenta, es una persona que llega a Jesús para probarle. O sea, no vino con una sincera curiosidad para poder entender cómo podía tener la vida eterna. Él vino para probarle, tratando de encontrarle en algún error. Y le hace la pregunta directa: ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Entonces Jesús le llama la atención a los 2 más grandes mandamientos y se los pregunta. Tal vez usted y yo los conocemos también.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo sabemos. Lo interesante es lo que viene precisamente después. Este hombre asegura que sabe eso, pero tratando de justificarse tal como lo dice el pasaje, entonces hace esa pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Pensando en esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? Quiero invitarle para que nos acerquemos hasta la presencia de Dios y permitamos que abra nuestros ojos como se los abrió a ese hombre en esa oportunidad. Y que en este tiempo de Navidad, conscientes de todos los prójimos que hay a nuestro alrededor, cercanos a nosotros, hagamos algo especial por ellos. ¿Qué le parece? Padre Celestial, nos acercamos una vez más a ti. Ayúdanos, abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Permítenos tener un encuentro tan real contigo que podamos experimentar que estás aquí, enseñándonos y desafiándonos a hacer algo bueno por alguien que necesita en este tiempo de Navidad. Toca nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarle entonces a que reflexionemos y veamos con nuevos ojos y con nuevos oídos esta hermosa enseñanza del buen samaritano. ¿Qué cosas quiere Jesús enseñarnos? ¿Qué quiere plantearnos y dejarnos en nuestra vida para que podamos vivir unas vidas en las que podamos amar y servir a las personas que nos rodean? Volviendo entonces al pasaje de Lucas capítulo 10. Creo que lo primero que podemos aprender aquí es que el amor al prójimo no se aprende. El amor al prójimo no se aprende. Nuevamente permítame leer versos de 25 al 28. He aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Notemos una vez más, ¿quién inicia este diálogo? Jesús está enseñando a la multitud y de pronto un intérprete de la ley se levanta. Es un estudioso de las Escrituras, intérprete de la ley. Es el que enseñaba cómo aplicar a la vida las cosas que Dios había dejado a través de la ley. Es una persona que conocía perfectamente las Escrituras, conoce la Biblia, la interpreta, la hace digerible, la enseña, pero no la vive. Este hombre no vive la palabra del Señor. Sabía y conoce, como muchos de nosotros en nuestro tiempo, muchos de los que nos llamamos cristianos o religiosos, dependiendo de cuál sea su creencia. Sabemos demasiado, conocemos las enseñanzas y doctrinas de nuestra fe, pero no las estamos viviendo. Me parece que la historia de este intérprete de la ley es casi nuestra historia, ¿no es cierto? Sabemos de la Biblia, se nos enseña a interpretarla, se nos envía con buenas enseñanzas a nuestros hogares, pero no vivimos lo que sabemos, no practicamos lo que aprendemos. Por eso quiero que usted se dé cuenta que el amor al prójimo no se aprende. El amor al prójimo no se aprende. Por eso no basta que vayamos a la iglesia, que tengamos una religión, que leamos la Biblia todos los días. Necesitamos obedecer lo que el Señor nos muestra. Es importante realizar y hacer aquellas cosas que la palabra del Señor nos manda. Es tan importante practicar las verdades, porque si no, solamente se quedan como un conocimiento intelectual, pero no manifiestan un cambio de vida. Este hombre conocía la ley, dijo claramente los dos mandamientos más importantes, pero como dice en el versículo 20, dice: queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Yo no sé si hasta este momento usted conocía este mandamiento y usted sabe que Dios nos ha dicho que lo amemos a Él con todo y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero, ¿lo estamos haciendo? En este tiempo de Navidad,
¿Realmente practicamos el amor al prójimo o solamente estamos expresándole amor a las personas que nos aman, a las personas que nos caen bien? Me parece que este es un buen momento para que aprendamos no algo de manera intelectual, sino para que hagamos algo que evidencie que nosotros amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y que amamos a Dios por sobre todas las cosas porque lo estamos obedeciendo. Seamos más que personas religiosas. Necesitamos ser como Jesús. Aquí en la palabra del Señor, si vamos allá a la carta que escribió Santiago en el Nuevo Testamento, y vemos en el capítulo 2, permítame leer lo que dice aquí del versículo 14 al versículo 17, y es palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Si algo es nuestra convicción, si algo hemos aprendido es para creerlo, pero si lo creemos, lo vivimos. Si no lo estamos viviendo, entonces no es nuestra fe, no son nuestras convicciones. Necesitamos tener en claro que el amor al prójimo no se aprende, se vive. Se vive en obediencia, se vive en práctica, ayudando a las necesidades de los demás. Un poquito más adelante, ahora Juan también, en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, los versos 17 y 18, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese es el momento de practicar lo que sabemos, de vivir lo que creemos, de amar al prójimo como a nosotros mismos, porque es lo que debe mover nuestras vidas, amar a Dios y amar al prójimo. Y en este momento hay tantas personas a nuestro alrededor que necesitan el amor de Dios, que necesitan el amor de usted, que necesitan el amor de los cristianos, porque están envueltos en grandes necesidades. Y una de ellas es la necesidad de sentirse amados. Y no solamente personas adultas, niños. ¿Cuántos niños en nuestra colonia, en nuestra iglesia, están tan necesitados del amor de un adulto, de una persona, y nosotros no estamos practicando el amor al prójimo? El amor al prójimo no se aprende. El amor al prójimo se vive. En este tiempo de Navidad, decida amar al prójimo. Quiero seguir reflexionando con usted esta hermosa enseñanza, esta hermosa parábola que nos dejó el Señor aquí en Lucas capítulo 10. Y note, por favor, que para poder responder esta interesante pregunta, ¿quién es mi prójimo?, necesitamos estar dispuestos a obedecer. Pero además, para amar al prójimo, hay que salir. Quisiera invitarle a reflexionar primeramente en algunos puntos importantes de la parábola que van a enseñarnos la necesidad de salir de nuestra comodidad, de salir de nuestro egoísmo. Y es que es de lo que trata precisamente la parábola. Nos habla de 3 personas. Y estas 3 personas salieron al mundo. No estaban encerrados, salieron. En el versículo 31 nos dice primeramente, y hablando del primer hombre, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viendo al herido pasó de largo. El siguiente está en el versículo 32. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Y luego el verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Note por favor que los 3 hombres no estaban encerrados en sus casas, no estaban encerrados en su templo, no estaban encerrados en su sinagoga o en su iglesia. Salieron al mundo. Y es que usted y yo necesitamos darnos cuenta que en el mundo está la realidad de la vida. En el mundo está la gente necesitada de amor. En el mundo, fuera de nosotros, fuera incluso de nuestros templos, fuera de nuestros hogares,
Hay tanta necesidad y nosotros podemos salir a la calle y tener los ojos cerrados a esa necesidad. Y los ojos cerrados provocan tener un corazón cerrado. ¿Cuánta gente a nuestro alrededor tiene necesidades? Necesidades materiales, necesidades emocionales, necesidades espirituales. Y hablando de lo que el Señor nos da, dice que usted y yo somos ricos en misericordia, que usted y yo somos dueños de la herencia de los cielos. Tenemos tanto que compartir, pero tenemos los ojos tan cerrados que podemos salir al mundo y no hacer absolutamente nada por ellos. Pensemos por favor en esos 3 hombres de la parábola. Era tan importante que los primeros 2 rompieran su egoísmo, porque salieron al mundo, vieron la necesidad, pero no hicieron nada. No hicieron nada. Cuando el Señor Jesús en Juan 17 oraba por los discípulos, pero también por los que habríamos de creer por la palabra de ellos, afirmaba, no los quites del mundo. Eso es lo que él le estaba pidiendo al Padre. No pido que los quites del mundo, solo que los guardes del mal. En Mateo capítulo 5, cuando el Señor dice que usted y yo somos la luz y la sal, Él afirma que no se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino encima para que alumbre. Sí, somos la luz. Por eso necesitamos salir de nuestra comodidad, salir de nuestra concha de egoísmo y comenzar a observar la necesidad de la gente. En ese tiempo de Navidad, seguramente estaremos saliendo, buscando los ingredientes para la cena, buscando los regalos para la gente que amamos. Abramos nuestros ojos y comencemos a ver a la gente que vive cerca de nosotros, a la gente que trabaja con nosotros. Si aún no ha salido de vacaciones, usted observe a la gente que estudia con usted. Yo le aseguro que en esa gente que nos rodea y con la que nos atravesamos o con la que tenemos contacto continuo, hay tanta gente necesitada y nosotros no nos hemos dado cuenta. O si nos hemos dado cuenta, hemos ignorado esa necesidad. El Señor antes de irse le dijo a los creyentes, vayan y prediquen el Evangelio. Salgan. Id, dijo Jesús. Necesitamos salir. Como esos 3 hombres. Necesitamos salir porque para saber quién es mi prójimo, necesitamos salir y acercarnos a la gente que nos rodea. Esto es muy importante. Pero además, volviendo aquí al pasaje, puedo darme cuenta que también para saber quién es mi prójimo, necesito ver. Para saber quién es mi prójimo, necesito ver. Usted notó seguramente en los mismos versículos. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. ¿Qué es lo que vemos cuando salimos a la calle? ¿Qué es lo que vemos cuando estamos colaborando en un trabajo con otras personas o estudiando con ellos en un aula, en una universidad, en una escuela? ¿Qué es lo que vemos en los ojos de las personas? ¿Qué es lo que vemos en las personas que están pidiendo dinero en la calle? ¿Qué es lo que vemos en la gente con la que nos atravesamos en el auto o en el autobús o en el camión o mientras caminamos por la calle? Cuando vamos al supermercado, ¿qué es lo que vemos? La Biblia nos muestra ahí en Mateo capítulo 9 que cuando el Señor Jesucristo estaba viendo a las multitudes, dice que las vio como ovejas que no tienen pastor. Sintió compasión por ellas, porque las vio. Estos 3 hombres nos muestra que salieron al mundo y vieron la necesidad. El sacerdote vio al hombre lastimado, el levita vio al hombre lastimado, pero solamente el samaritano lo vio y fue movido a misericordia. 2 hombres religiosos ignoraron la necesidad, pero un hombre de una nación que estaba en pleito con este tipo de personas que estaba ahí lastimada y herida, tuvo misericordia, porque vio la necesidad. Qué importante es saber que la religión no abre nuestros ojos. Saber la Biblia no abre nuestros ojos. Ir a una iglesia no abre nuestros ojos.
Lo que abre nuestros ojos es una relación personal con Jesucristo, porque solamente Él puede permitirnos experimentar compasión por las personas y verlas en su verdadera necesidad. Por eso en el Evangelio, en la carta de Juan, el apóstol Juan nos pregunta, primera de Juan 4, 20 y 21, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Qué es lo que vemos en nuestros vecinos? ¿Qué es lo que ve usted en sus compañeros de trabajo, en sus compañeros en la escuela? ¿Qué es lo que vemos en la calle, en el supermercado, cuando estamos paseando, cuando vamos al cine? Cuando estamos entre las personas, ¿qué vemos? Para saber quién es mi prójimo, necesitamos observar a las personas que nos rodean y conocer lo que está pasando en sus vidas. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Como lo hizo con este samaritano. Vio y fue movido a misericordia. Pero creo que esta hermosa parábola nos enseña todavía más cosas. Para saber quién es mi prójimo, necesito servir. Para saber quién es mi prójimo, necesito servir. Sí, todo comienza saliendo, observando, viendo, pero enseguida atendiendo necesidades. Usted puede ver aquí en la parábola lo que hicieron cada uno de estos hombres. El sacerdote, dice el verso 31, pasó de largo. El levita pasó de largo. Pero a partir del verso 33, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí está la gran diferencia entre estos 3 hombres, porque 2 de ellos religiosos salieron y vieron, pero el tercero no se conformó con solo ver. Dice la Biblia que fue movido a misericordia, y entonces este movimiento de la misericordia que provocó en el corazón de este hombre lo guió a servir. Vio las necesidades, pero mire cómo comienza todo. Se acercó. Cuando usted y yo salimos al mundo y finalmente vemos la necesidad de la gente, Dios es el que provoca un amor hacia este prójimo, porque lo tenemos ahí cerca, y entonces nos mueve a acercarnos. Este hombre se acercó. ¿Qué tan cerca estamos nosotros de la gente que nos rodea? ¿Qué tan cercanos somos de la gente que nos ama? Porque la cercanía es la que nos mueve a hacer algo por ellos, a darles un regalo en este tiempo de Navidad o a servirles cuando tienen problemas. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Vendó sus heridas, le puso aceite y vino, es decir, la desinfectó, lo levantó donde estaba tirado, lo subió a su caballo, lo llevó al mesón, cuidó de él. Note que lo que estaba haciendo era atender las necesidades de ese hombre lastimado. Eso es servir. Eso es servir. Atender necesidades. Participar en la satisfacción de las necesidades de otros. Hoy, el mundo en el que vivimos, nos encanta que nos sirvan, que nos atiendan, que nos ayuden. Mucha gente que va a las iglesias es lo que busca. Que le visiten, que oren por él, que le apoyen, que le ayuden. Pero muchos de los que van a las iglesias no están dispuestos a hacerlo por otra persona. Usted y yo estamos aquí para servir. Jesús afirmó, yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida por todos. Yo creo que este es un buen momento para que usted y yo comencemos a salir, a observar y a atender esas necesidades tan importantes, tan básicas que tiene la gente que nos rodea. Salga, por favor. Mire a sus vecinos. Salúdelos, comienza a platicar con ellos y permita que sea Dios quien mueva su corazón a misericordia. Pero la parte que le toca a usted es primero acercarse. Acérquese a sus vecinos.
Acérquese a sus compañeros de trabajo, acérquese a la gente que le rodea, acérquese a esa gente que está en la calle y que tiene tanta necesidad. Y permita que Dios le mueva a misericordia. Pero cuando experimente ese amor que Dios producirá en usted, satisfaga necesidades. Yo no sé si usted ya entendió que el amor no es una emoción. El amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Es decidir hacer algo bueno por otra persona. Por eso no es tan complicado amar a nuestros enemigos. Lo único que tenemos que hacer es hacer cosas buenas por nuestros enemigos, hacer cosas buenas por la gente que no nos cae bien, hacer cosas buenas por la gente que no nos ama. Y esas cosas buenas es servicio. Si usted quiere comenzar a amar al prójimo, necesita comenzar a servir. Y obviamente para saber quién es mi prójimo, necesitamos estar dispuestos a servirles, a atender sus necesidades, a hacer algo por ellos. No vamos a resolverles todos sus problemas. No vamos a satisfacer todas sus necesidades. Pero sí podemos aportar algo de nuestras vidas, hacer algo por ellos para comenzar a satisfacer esas necesidades. Además, si usted es un cristiano o es una cristiana, usted puede satisfacer la necesidad más grande que tiene la gente que nos rodea. La necesidad de perdón y salvación. Necesitamos tener un corazón para servir. Para eso estamos aquí. Esta parábola tan especial nos tiene tantas enseñanzas que es tan importante para nosotros practicar. Así que quisiera llevarle a una última cosa que me gustaría que reflexionáramos juntos. Para saber quién es mi prójimo, hay que estar dispuestos a pagar el costo. Hay que estar dispuestos a pagar el costo. La manera como este hombre samaritano atendió a la necesidad de este hombre herido fue más allá que solo curar sus heridas, levantarlo y llevarlo al mesón. Si usted puede notar lo que nos dice el versículo 35 y 36. Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este hombre no solo hizo algo que estaba en sus manos, hizo algo que le costó. Permítame decirle que esto es amor. Esto es amor. El amor verdadero da más allá de sus propias fuerzas. El amor verdadero da sin esperar nada a cambio. El amor verdadero cuesta. Pero no porque sea algo que no queramos dar, sino porque sí requiere algo que nos cuesta a nosotros, porque vale para nosotros. Puede ser nuestro tiempo, puede ser nuestro dinero, puede ser nuestras prioridades. Porque para atender necesidades de otros es cierto que usted y yo no tenemos de sobra. Usted y yo no tenemos de más. Por eso, cuando estamos dispuestos a obedecer el mandamiento que nos dejó el Señor de amar a nuestro prójimo, estamos dispuestos a pagar el costo. Este hombre, quiero que usted recuerde que los samaritanos y los judíos no se hablaban, se odiaban, eran enemigos. El sacerdote y levita eran judíos de corazón, por eso estaban practicando estas cuestiones religiosas, sacerdocio y la cuestión levítica. Y sin embargo, un hombre que por naturaleza debería despreciar al judío que estaba herido, que por naturaleza debería haber ignorado al hombre que estaba herido, se detuvo, limpió sus heridas, lo atendió, lo subió a su caballo, lo llevó al mesón y hasta pagó para que lo atendieran. No estaba dando sus obras. No, pudo haber solamente atendido sus heridas, haberlo dejado ahí en el camino, levantarlo, sentarlo y decirle, espero que alguien lo encuentre. Pero este hombre hizo mucho más que eso. Lo atendió de manera personal, pero luego además pagó. Sacó 2 denarios y le dice todavía al mesonero, lo que gastes de más, yo lo pagaré. Necesitamos reconocer que el amor cuesta. Y no siempre es dinero.
Muchas veces es tiempo, otras veces es corazón, porque el amor verdadero implica un sacrificio. El amor verdadero implica negarnos a nosotros mismos, sacrificar algo que es para nosotros para dárselo a otra persona. ¿Qué es lo que usted y yo estamos dando para atender necesidades ajenas que nos cuesta? Lo cierto es que la mayor parte de nosotros no queremos pagar el costo. De hecho, a la gente que decimos que amamos, luego queremos darle algo que no nos cueste tanto. Es tiempo de amar de verdad. No de palabra, sino de hecho y en verdad. Usted y yo, como hijos de Dios, estamos en este mundo para amar. El mundo necesita conocer el amor de Cristo a través de usted y a través de mí. Y tenemos que tener en claro que amar a los demás implica pagar un costo. Un costo que tiene que ver con todas las cosas que tenemos, desde la vida, el tiempo, la salvación, el evangelio, pero también las cosas materiales que Dios nos da. Usted debe recordar que allá en 2 Corintios capítulo 9, versículos 7 y 8, el Señor dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero escuche lo que dice el siguiente verso: y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Dios es nuestro proveedor y nos dará para todas nuestras necesidades, pero además es poderoso para hacer que eso que nos da satisfaga nuestras necesidades y además podamos bendecir a otros. El amor verdadero cuesta, y para saber quién es mi prójimo, debo estar dispuesto a pagar el costo. Quiero que usted reflexione conmigo en estas enseñanzas tan básicas pero tan importantes que nos deja esta parábola del buen samaritano. Porque el amor verdadero no se aprende, el amor al prójimo no se aprende. Y para poder saber quién es mi prójimo, primero necesito estar dispuesto a hacer algo por la gente que no conozco, por la gente que no se lo merece. Es decir, necesito estar dispuesto a amarlo. Es la única manera de saber quién es mi prójimo. Para saber quién es mi prójimo necesito salir de mi egoísmo, salir de mi lugar seguro, salir al mundo y poder observar, porque eso es lo siguiente. Para saber quién es mi prójimo tengo que comenzar a mirar a las personas que me rodean y tener la capacidad de mirar sus necesidades, de mirar sus problemas, porque el Espíritu Santo va a abrirme los ojos para ello. Para saber quién es mi prójimo necesito ver las necesidades de los demás. Para saber quién es mi prójimo necesito servir, estar dispuesto a atender necesidades, a hacer cosas que yo puedo hacer y aún más allá para ayudar a otros en sus necesidades. Y para saber quién es mi prójimo, necesito estar dispuesto a pagar el costo, a invertir de lo que Dios me da para ayudar a otros. Si cada uno de nosotros aceptara este desafío de amar al prójimo, el mundo sería como Jesús quiere que sea. Jesús vino al mundo para convertirnos en personas que aman al prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? No terminemos esta reflexión como ese intérprete de la ley que, para justificarse que no estaba amando al prójimo, hizo la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Como si no supiera a quién puede ayudar. ¿Ya sabe usted quién es su prójimo? Salga de donde está. Abra sus ojos, abra su corazón. Y cuando empiece a notar necesidades, atiéndalas. Y gaste lo que sea necesario, porque Dios le proveerá para que usted pueda tener. En esta Navidad, practiquemos el amor al prójimo. Si esta parábola le ha mostrado quién es su prójimo, entonces salga y practique lo que ya sabe. Ame al prójimo como usted mismo. En esta Navidad hay niños, hay familias, hay personas
que seguramente podremos identificar, a quien podemos amar de una manera muy práctica. Llevándole suéter, cobija, algún juguete a los niños. Hay tantas cosas, comida que podemos compartir para ese día del 24 de diciembre. No sé cuántas cosas tan sencillas pudiéramos hacer por la gente que nos rodea, por la gente que necesita, y estaríamos demostrando el amor. Pero déjeme terminar diciendo que esto no es algo para practicar solo en Navidad. Yo creo que es algo que ya podemos practicar todos los días de nuestra vida. Que el 2025 sea un año donde estemos amando al prójimo de manera real y práctica. ¿Qué le parece? ¿Nos cuesta? Pidámosle a Dios. Señor eterno, ayúdanos a obedecer este hermoso mandamiento y a probar las delicias de las consecuencias de obedecerlo. Porque seguro estoy, Señor, que cuando comencemos a amar de manera práctica, nuestros corazones se llenarán de tanto amor que comenzaremos a disfrutar de las cosas que tú nos das a nosotros también. Oramos, Señor, para que nos permita ser un testimonio vivo de tu amor. Que comencemos en este tiempo de Navidad. Abre nuestros ojos y permítenos comenzar a ver, saliendo, sirviendo, pagando, para que otros reciban lo que necesitan para salir adelante. Ama a través de nosotros, Señor, es nuestra oración y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos un gran desafío. Y si usted se sigue preguntando, ¿quién es mi prójimo? Entonces, aprenda y obedezca. Salga, observe, sirva y pague lo que sea necesario. Y entonces esa pregunta ya no será algo que le detenga. Soy el pastor Alejandro Varela desde La Paz, Baja California Sur, orando para que esta Navidad, no solo para usted, sino para gente que le rodea, sea una Navidad diferente, especial y llena de amor. Si el Señor nos lo permite, quiero invitarle para tener una reflexión navideña el próximo domingo. El Señor le bendiga.